Vamos a abordar ahora el último punto de esta unidad. El punto 5.3, comunicación, manejo de conflicto, negociación, desarrollo de habilidades interpersonales. Y la bibliografía indicada es la misma que utilizaron para conflicto, es decir, el capítulo 17 de Robbins. Los objetivos que nos proponemos alcanzar en esta parte de la unidad son entender el concepto de negociación e identificar tipos posibles de acuerdos en las negociaciones, comprender el concepto de delegación y reconocer la importancia de las habilidades interpersonales con las que deben contar los administradores. De modo puntual, nos vamos a referir a las habilidades de comunicación. Empecemos por tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de negociación. La negociación, por supuesto, es la consecuencia de la existencia de un conflicto real, no de la percepción de un conflicto, donde hay intereses opuestos entre la parte, como vimos hoy, y se trata entonces de un proceso de diálogo entre dos o más personas o partes para intentar buscar una solución a ese conflicto. Robbins, el autor que seguimos, lo define de esta forma: es el proceso en que dos o más partes intercambian bienes o servicios y tratan de acordar su valor de cambio. Lo que dice este autor es que aunque no seamos conscientes de esto, en las relaciones cotidianas de la organización, ya sea individuales o dentro de los grupos, siempre hay negociaciones, ¿sí? Siempre las personas están intercambiando algo por algo. Por ejemplo, dice, los trabajadores, aquellos que no necesitan de una coalición para que negocie por ellos, aquellos que tienen, por ejemplo, se les reconoce su poder de experto, negocian un aumento de sueldo. Y a su vez negocian entre ellos. Uno le dice al otro: no me cubrís este viernes y yo te cubro, no sé, el sábado. Y los directivos también negocian entre ellos porque, bueno, como los recursos son escasos, ya lo dijimos varias veces, lo que buscan es obtener más recursos para sus áreas o para satisfacer sus intereses personales. ¿Cuáles son las estrategias de negociación o tipos de negociación? Bueno, en gran medida están determinadas por los objetivos que tienen las partes de este intercambio del que habla Robbins. Tenemos dos tipos: la distributiva y la integradora. En la distributiva, cada parte tiene un objetivo, que es lo que quiere lograr, y también un punto de resistencia. Dice, menos de esto, no. O es el piso, ¿no? El resultado mínimo esperado. El punto de resistencia de cada parte marca el margen de acuerdo, pero no siempre hay un margen de acuerdo. En general, cada punto o cada ganancia que obtiene una parte, en realidad lo hace a expensas de la otra. Por ejemplo, en las negociaciones de salario. Es decir, una parte gana y la otra pierde. En la integradora, en cambio, se parte de un objetivo: que ambas partes ganan. Es decir, se parte del supuesto de que hay más de un acuerdo posible. Las dos partes involucradas pueden ganar y se van con la satisfacción de haber logrado el objetivo. Aquí también aparece la cultura como elemento intangible de gran peso, ya que si no se desarrolla la confianza, la comunicación abierta, la colaboración, en las organizaciones van a prevalecer estrategias de negociación de tipo distributiva. Si bien ustedes después van a profundizar con la lectura de la bibliografía, vamos ahora a ahondar un poquito más en las características de ambos tipos de negociación, ambas estrategias. Bueno, dijimos que la distributiva parte de objetivos distintos, pero también espera llegar a resultados distintos. Espera que una parte gane a expensas de la otra, mientras que la integrativa, la relación es ganar-ganar. La motivación: mientras la distributiva se sabe que cada parte busca su beneficio individual, en la integrativa o integradora ambas partes esperan ganar, o sea, el beneficio es mutuo. Con respecto a los intereses, en la distributiva claramente son opuestos. Los objetivos e intereses son opuestos. Y en la integrativa
hay un punto de encuentro, son congruentes. Por lo tanto, en base a esta relación de que una parte gana y que otra pierde, que ya se parte de intereses opuestos, las relaciones se sustentan en el corto plazo. Se sabe que en algún momento se vuelve al punto cero para volver a negociar, porque, no sé, por ejemplo, en los aumentos de sueldo, los acuerdos son temporarios. En cambio, la integrativa, esta cuestión de que ambas partes se vayan con la satisfacción de haber logrado lo que querían, favorece que se establezcan relaciones a largo plazo entre ambas partes. Los asuntos involucrados en la distributiva generalmente es uno solo, aumento de sueldo, y en la integrativa puede haber más asuntos involucrados que les interesa a las dos partes. Por supuesto, la capacidad de hacer cambios es más flexible en la integrativa que en la inflexible. Un poco los dibujos muestran eso, ¿no? Hay una parte que gana y está contenta y la otra sabe que en muy poco tiempo más volverá a hacer ruido este tipo de buscar una negociación y nuevos acuerdos, y en la otra figura muestra cómo ambas partes esperan encontrar una solución. Bueno, aquí tienen unas frases o unos ejemplos que servirían para aplicar esta clasificación que vimos recién, los conceptos que vimos recién. Analizamos solo la primera y después lo harán ustedes. Dice, los recursos disponibles para ser distribuidos son fijos. Quiere decir que tengo esto y solo esto para repartir. Y bueno, en la negociación, como cada uno quiere llevar mayor cantidad de recursos, pareciera que la única posible es aplicar la negociación distributiva. Una parte gana y la otra pierde. Bueno, y así harán con todos los ejemplos con la finalidad de aplicar los conceptos. Acá tienen un caso breve que plantea dos situaciones a las que se enfrentó Juan cuando vino a acompañar a su hija Tamil, que venía a estudiar. Y bueno, y en las dos situaciones tuvo oportunidad de negociar. Bueno, analicen las dos situaciones y vean en qué caso es posible aplicar una negociación integradora. Y en todo caso lo comentamos en el foro que se abrió para la unidad. Recordarán que en la unidad 4, cuando abordaron el trabajo de los directivos, analizaron cuáles eran sus roles o comportamientos, y justamente uno de ellos tiene que ver con negociar. Para negociar, a su vez, los administradores tienen que contar con o desarrollar determinadas habilidades. En realidad tienen que buscar soluciones a problemas, y bueno, y como decía Einstein, justamente no es posible solucionar un problema con el mismo nivel de pensamiento que lo generó. Así que bueno, aquellos expertos en negociar dan algunos tips a tener en cuenta. ¿En qué consisten en estas habilidades? ¿Cómo se demuestran? Bueno, por ejemplo, investigando al oponente para comprender su posición, sus intereses, incluso predecir el comportamiento. Empezar con una apertura positiva, posiblemente con una concesión inicial, aunque las ofertas iniciales no son definitivas, son solo eso, ofertas, tampoco hay que prestarles mucha atención. El oponente puede ser agresivo o tener otra cuestión que, bueno, haga una personalidad un poco conflictiva, pero ese no es el punto. En realidad, el buen negociador se enfoca en el problema y no en las manifestaciones de la personalidad que puede tener el oponente. Y por otro lado, si fuera posible, buscar soluciones integradoras. ¿Cuándo será posible? Bueno, por ejemplo, cuando ambas partes quieran ganar y busquen ganar, haya más de un asunto en juego, se busque priorizar las relaciones a largo plazo. Bueno, en cada caso se verá si la solución puede ser integradora o tendrá que ser distributiva. Sin duda, las habilidades para negociar son indispensables, pero también incluyen las habilidades para comunicar. En realidad, las habilidades para comunicar son necesarias para todos los administradores,
ya sea que se comuniquen con administradores de un nivel superior, del mismo nivel al que ellos pertenecen, con sus empleados o con terceros ajenos a la empresa. Por lo tanto, algunos tips importantes, siguiendo a nuestros autores, son simplificar el lenguaje, es decir, no usar términos rebuscados o considerar cuando no es necesario usar un lenguaje técnico. Restringir las emociones, porque tanto una persona deprimida como una persona alterada, cuando comunica bajo estas emociones, no va a estar dando el mensaje de forma correcta. Prestar mucha atención a aquellos indicios que no son verbales, pero que también comunican. Por ejemplo, los gestos o la postura que se adopta. Proporcionar una retroalimentación efectiva, que ya lo vamos a ver más adelante, y escuchar activamente, es decir, no prestar la oreja. Escuchar no es prestar la oreja, sino realmente hacer un esfuerzo por intentar comprender también lo que el otro me dice. Como dijimos, las habilidades de escucha supone justamente escuchar al otro atentamente, no solo lo que transmite con sus palabras, sino también con sus gestos, para poder interpretar sus sentimientos o los pensamientos que tiene esta persona. Por lo tanto, es importante tener esta disposición psicológica y saber que no se trata solo de escuchar, observarlo al otro cuando habla justamente, y expresarle a la persona de alguna forma que la estamos escuchando. Por ejemplo, con un gesto no verbal, asintiendo con la cabeza. ¿Sí? Es una forma de que el otro interprete que lo estamos siguiendo. Es fundamental no interrumpir, no hacer juicios de valor, por supuesto. Tenemos que tener una postura objetiva, ¿sí? Concentrarnos en cuál es su problema. No estar interrumpiendo para contar nuestra historia y en tal sentido evitar el síndrome de experto, es decir, dar consejos, que es lo que habitualmente tendemos a hacer las personas, dando consejos o respondiendo en función de lo que hemos vivido nosotros. No contraargumentar es fundamental, sí, por ahí parafrasear, hacer breves, no sé si la palabra es interrupción, pero breves pausas de modo de ir asegurándonos que entendimos. A ver si te entendí bien, o sea que lo que vos decís es, y por ahí usar otras palabras, que es una forma también de asegurarnos de que estamos escuchando activamente e interpretando. En el proceso de comunicación resulta fundamental contar con habilidades para la retroalimentación. Algunos tips que nos dan estos autores son: hacer retroalimentación sobre las conductas, sobre los comportamientos positivos o negativos. Por supuesto que la gente siempre espera tener una retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva sobre un comportamiento siempre es motivador e impacta luego en el desempeño del empleado, pero no siempre es posible hacerla. Por lo tanto, cuando hay que hacer una retroalimentación negativa, el directivo debería basarse en datos concretos, en cifras, en gráficos, y no en evaluaciones personales o en evaluaciones subjetivas, vendrían a ser. Otro aspecto es que tiene que ser presencial y oportuna, es decir, que pase un periodo corto entre el comportamiento observado y la retroalimentación sobre ese comportamiento. Mantener una retroalimentación de tipo impersonal, es decir, enfocada solo a comportamientos relacionados con el trabajo y nunca con aspectos personales, eso ya se dijo, y puntualmente en el caso de la retroalimentación negativa, debe dirigirse a un comportamiento que dependa del control de quien lo reciba. A ver, si hubo un corto de luz y el empleado no terminó el trabajo, y bueno, ese comportamiento no depende de él, hubo un hecho externo que él no puede controlar que lo ocasionó. Y por supuesto siempre asegurarse de que se entienda. Siempre en la retroalimentación tiene que haber alguna forma de parafrasear, por ejemplo, para ver si el otro entendió. Recuerden que una comunicación exitosa requiere tanto de transferencia como de comprensión del significado.
Otra habilidad que tienen que tener los administradores, y no siempre la tienen, es la de delegar. Muchas veces los administradores están como el señor de la figura, recargados de trabajo y quieren pedir auxilio y no lo hacen. La forma de hacerlo es delegando. Delegar es otorgar autoridad a otra persona para que realice determinadas actividades. Es decir, la delegación le permite a los empleados tomar decisiones. Para que sea efectiva, lo que tiene que hacer quien delega es especificar el rango de autoridad que tendrá sobre su subordinado, es decir, sobre qué tendrá autoridad para decidir. Informar a otros de la delegación y establecer, por supuesto, canales de retroalimentación con el subordinado. Ahora, ¿qué factores influyen en la mayor o menor delegación? En primer lugar, el tamaño de la organización. Cuando más grande sea la organización, más decisiones a tomar y mayor delegación hacia los gerentes de niveles inferiores. La complejidad de la tarea también. Si los asuntos sobre los que hay que decidir son complejos y requieren determinados conocimientos, habrá que delegar hacia quien los tiene. Las cualidades de los subordinados, porque los subordinados inseguros obviamente harán que se delegue menos y por el contrario mayor seguridad y conocimiento supone mayor delegación. También impacta la importancia del impacto que tendrá esa decisión a tomar en el futuro de la organización y en los costos. Si es muy importante, posiblemente el administrador prefiera no delegar. Y por supuesto, la cultura organizacional. Hay culturas entonces que fomentan la confianza y esto supone una mayor delegación, en contra de aquellas donde lo que prima es la falta de confianza en los empleados. Finalmente, como cierre de este punto, bueno, ustedes saben que los administradores realizan distintas funciones, básicamente planifican, organizan, dirigen y controlan, y en el ejercicio de estas funciones desempeñan distintos roles e interactúan con distintas personas. Por lo tanto, las habilidades humanas son fundamentales para tratar con las personas. En este caso, analizamos con mayor profundidad la importancia de contar con habilidades para negociar, para comunicar, pero también para escuchar, para motivar, porque hacer retroalimentación sobre determinadas conductas, incluso sobre conductas negativas, puede ser aprovechado como una forma para motivar. En fin, tengan en cuenta que estas son habilidades necesarias entonces para interactuar en la organización y bueno, y lógicamente con personas que están fuera de la organización como clientes y proveedores y otros.